Una semana de movilizaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, respuestas tibias, respuestas parciales por parte de las autoridades, por parte de la Presidencia de la República. Eh, la presidenta se niega prácticamente de forma rotunda a sentarse ella directamente con la CENTE, delega las negociaciones en la Secretaría de Seguridad, perdón, en la Secretaría de Gobierno, en Rosa Isela, en el secretario de Educación, Mario Delgado, el director del ISSSTE, Martí Batres, pero ella insiste en que no, en que ellos tienen toda la autoridad para negociar. Hoy estamos grabando en 6 de mayo con el doctor Jesús Medina, sociólogo, un servidor, doctorado economista, y bueno, no queremos dejar de repasar los acontecimientos de esta semana. Ha habido, por supuesto, movilizaciones masivas, hay un plantón en la Ciudad de México en Reforma, se anuncian ya movilizaciones, bloqueos carreteros, levantamiento de plumas en diversas entidades del país, por supuesto, en apoyo a las acciones de la coordinadora. Mientras que, como comento, bueno, la presidenta por ahí sale dando declaraciones de que los extremos se tocan, la extrema izquierda con la extrema derecha. Sabrá Dios qué entiende ella por extrema izquierda o extrema derecha, o más bien lo entendemos de forma bastante contundente y sobre eso platicaremos con Jesús. Pero bueno, estamos por supuesto a una semana también del inicio del Mundial, que sabemos que es el contexto en el que se dan estas propuestas, estas protestas, por supuesto pues por la visibilidad que ello conllevan. Por otra parte, se decía que estas protestas estaban anunciadas desde hace meses y que efectivamente no se han querido atender las demandas de los profesores. Todo ello, como lo comentábamos hace una semana también aquí con Jesús, pues en un contexto de demandas que vienen ya presentes por varios años, ¿no? No es algo que haya surgido el día de hoy, sino que son demandas que vienen desde los 8 años de la Cuarta Transformación y por supuesto incluso desde el 2007, ¿no? Desde la aprobación de la famosísima reforma de pensiones a la ley del ISSSTE. Pero bueno, queremos, insisto, repasar un poco los acontecimientos, repasar las reacciones por parte de actores gubernamentales, por supuesto, por parte de la prensa y por parte de lo que se comenta en medios, para pues mantener el ojo en esto, en este movimiento que es sin duda importante y trascendental para la vida pública del país. Jesús, algunas primeras anotaciones en este sentido. Bueno, sector, un saludo a nuestra audiencia. Sin lugar a dudas, un momento particularmente importante para la política nacional, en particular, obviamente, en Ciudad de México, pero que amenaza con extenderse a varios lugares. Ya dijimos en el programa pasado un poco la capacidad de la gente para realizar las acciones, ya dijimos un poco el contexto en el cual se da esto. Creo que aquí más que nada habría que abonar en términos de señalar en primer lugar que justo como lo planteábamos, pues las acciones iban a escalar, ¿no? Ya hablamos pues de enfrentamientos directamente con las fuerzas del orden de la Ciudad de México, en el cual pues se ha hecho, se ha constatado la cuestión de la naturaleza represiva también de la 4T, con mecanismos diferentes, por supuesto, el uso de estas vallas que AMLO le salió también para proteger todo el Palacio de Gobierno y todas las infraestructuras principales en el centro histórico, pues siguen siendo utilizadas, lo cual, digamos, aminora la naturaleza de la represión, no es igual que con Peña Nieto, que veíamos a los herederos directamente en cada calle entablando, bueno, siendo ese muro, pues, pero sí vemos en las imágenes que corren por internet de la semana pasada y de esta semana, pues el uso de gases lacrimógenos y más importante aún, el uso de balas de goma, ¿no? Que se supone que son seguras, que son inofensivas para dispersar a las multitudes. Lo cierto es que el balance que tenemos ahora es un maestro muerto de un paro cardíaco. No se le puede atribuir directamente, por supuesto, pero tampoco creo que después de que te gasen y te repriman, pues, sea muy difícil que te dé un paro cardíaco en las condiciones particulares que tenía este maestro. Y el caso que nos recuerda un poco al caso de Cuy Kendall en 2012, en la represión de Peña Nieto, con la que se inauguró su sexenio el 1 de diciembre, porque pasó lo mismo, ¿no? Digo, en ese caso Cuy quedó en estado vegetal y después murió, y en este caso el maestro pues perdió el ojo, ¿no? Reflejando además también la naturaleza de los servicios de salud, porque se habla de que estuvo horas en el ISSSTE esperando a ser atendido después de que esta bala le destroza el ojo y bueno, no recibió atención, el maestro ahora quedó ciego. Esto sin lugar a dudas eleva la confrontación y más aún porque como tú lo dijiste, las mesas de negociación que tanto alardea la 4T, que tanto alardea sus
simpatizantes, pues no están llegando a nada como siempre. Tuvieron el descaro de pedirles una prórroga y decirles que lo atienden después del Mundial. ¿En qué cabeza caben que pueden hacer tontos a una organización como la CENTE, pensando que en verdad van a acceder a eso, sabiendo que si no se logra un cambio ahorita en la coyuntura que va a hacer que Sheinbaum tenga que responder sí o sí, pues menos se va a hacer después, ¿no? En este contexto creo que las declaraciones de la presidenta reiteradas, primero, bueno, diciendo que no creía que fueran maestros los que estaban confrontándose directamente, porque ellos no ocupan esas formas, yo no sé si de verdad no conoce el movimiento, o bueno, no, por supuesto que lo conoce, pero bueno, tiene que mentir para toda su audiencia, porque la gente ha ocupado estos repertorios de lucha toda su historia y justamente por eso tiene la capacidad de hacer que las autoridades se sienten, porque nos guste o no, las formas pacíficas de protesta usualmente no llevan a nada, usualmente llevan a mesas de trabajo y de negociación interminables que no logran nada, ¿no? Eh, por otro lado, también, como tú decías, acusando a la gente de estarle haciendo el juego a la derecha, y más patético aún, algunos sectores de la oposición directamente celebrando lo que la gente está haciendo cuando ellos en sus sexenios también reprimieron a la gente y también los atacaron por luchar por sus derechos, ¿no? Creo que esto sería un primer acercamiento, sobre todo para entender qué es lo que va a pasar más adelante. El día de ayer ya informó la coordinadora que esperaban a 75,000 maestros más de Chiapas. Yo supongo que ya debieron de haber llegado a la Ciudad de México, lo cual está incrementando la capacidad de esta organización. Ya amenazaron que van a extender sus acciones fuera del centro histórico. Esto se suma también a el hecho de que las madres buscadoras cada vez están más cerca de la gente para sumarse al paro y a las acciones, obviamente ellas con sus demandas. También los padres de Ayotzinapa que mencionaban que se van a sumar a las acciones de los normalistas, principalmente de Ayotzinapa, también ya preparándose para moverse a la Ciudad de México. Esto amenaza con que si Sheinbaum de aquí al día de la inauguración no pone orden, y no pone orden en el sentido, pues, de dar una respuesta acorde a las exigencias de los maestros, pues va a desquiciar la ciudad, ¿no? Yo terminaría con eso. También se suman los campesinos y los transportistas que ya están amenazando con cerrar el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, Sheinbaum tiene una situación muy compleja, máxime cuando quienes tienen que ayudarla, al menos en términos educativos, pues es un personaje como el que está ahorita en la Secretaría de Educación, Mario Delgado, perdón, es incapaz políticamente de hacer alianzas y de dar resultados, siempre que no sea con las instituciones, siempre que no sea con los otros partidos. Él no sabe hablarle a las bases del magisterio y no tiene la capacidad política para lograr acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, una situación muy compleja, ¿no? Como lo dijimos en su momento, ¿no? Me meto en terrenos de los cuales no soy experto. Si digo cualquier tontería, Jesús seguramente me corregirá. Pero efectivamente, los 50 años de vida de la gente han estado caracterizados por este tipo de manifestaciones y por un repertorio de acciones que comenta Jesús consiste precisamente en eso, en movilizarse para negociar, para volverse a movilizar, porque efectivamente esos derechos han estado siendo negados a los profesores desde que se funda la coordinadora, primero por demandas de democratización hacia adentro del propio sindicato, pero demandando condiciones mejores para los profesores del país, sobre todo en regiones como Chiapas, como Guerrero, como Michoacán, como Oaxaca, en donde las condiciones son todavía más precarias que en el resto del país, ¿no? Pensar un poquito, por ejemplo, en este personaje, en Mario Delgado. Se entiende que llega a la Secretaría de Educación Pública porque es un área en donde efectivamente se requieren capacidades de negociación. Y aceptando que Mario Delgado había hecho un buen trabajo en frente de Morena, entre las comillas que se le quiera poner a eso, precisamente porque había podido negociar con actores institucionales, con actores políticos, en esa grilla barata que caracteriza a la vida interna de los partidos políticos, como si eso conllevara en automático que pudiera tener una relación productiva con sectores como el magisterial y en específico en este sector el magisterial disidente, ¿no? El que conforma la CENTE. Entonces lo que no vemos es eso por parte de Rosa Isela, tampoco hay capacidad de negociación
Y efectivamente, yo creo que la clave aquí es que Sheinbaum no quiere negociar con ellos, es decir, el no sentarse no quiere decir que a fuerza tenga que ser ella la que se siente, pero es un hecho simbólico. El hecho de que, por ejemplo, los maestros pedían que López Obrador lo recibiera de forma personal, algo que por otra parte han perdido todos los colectivos, los de personas desaparecidas, los de madres, los padres de Ayotzinapa. La figura del presidente, guste o no guste, en México pesa y tiene un peso específico, entonces no es que ella vaya a resolver por mano propia todas las condiciones, sino que simbólicamente es importante que sea ella quien encabece las negociaciones. Entonces no lo quiere hacer, se distrae en las mañaneras entregando baloncitos. López Obrador por ahí también sale a la palestra defendiendo a Claudia Sheinbaum y diciendo que extraña al viejo Trump, pero lo cierto es que las demandas de los profesores siguen estando insatisfechas, ¿no? Dice Jesús, efectivamente, la movilización no parece detenerse porque saben que tienen este contexto favorable, porque el gobierno de una u otra forma va a tener que resolver. Podemos quizá dialogar un poquito, un poquito más adelante hacia el final sobre las demandas, sobre la posibilidad real de cumplimiento de toda la agenda que plantea el CENTE. Sabemos que es complicado en términos presupuestales, sabemos muchas cosas en ese sentido, pero eso no quiere decir que se les pueda ningunear y que se les pueda invitar a sentarse en septiembre a mesas de negociación. Y yo creo que eso dio buena cuenta de qué es lo que está pretendiendo la presidencia de la República, ¿no? Por aquí tengo un oficio que salió ayer, les proponía a la coordinadora reunirse a partir del 16 de junio hasta el 20 de julio para en septiembre presentar una posible propuesta de reforma a la ley del ISSSTE, ¿no? Es decir, pateando el baloncito para adelante como si efectivamente la coordinadora fuera a aceptar condiciones en esos términos, ¿no? Sabemos que no se van a resolver las demandas de la gente de forma inmediata, pero no es esta la forma de atender estos casos. Ya por demás, señalar un poco el discurso de la izquierda, de la derecha, de la ultraizquierda y de la derecha. Sabemos que efectivamente las marchas de la coordinadora van a ser instrumentalizadas por grupos opositores, pero hemos comentado ya una y otra vez también la irrelevancia de la oposición institucional en este momento. Y entonces, bueno, los debates no van por ahí. Por otro lado, por no dejar de mencionarlo, simple y sencillamente lo que se ve en redes, ¿no? Lo que se comenta en redes, este famoso discurso de las formas que hemos visto una y otra vez, desde Ayotzinapa, desde las marchas de los movimientos feministas, desde los estudiantes, por supuesto, del IPN, etcétera. Entonces, este discurso de las formas, como decía Jesús, pues es que por las buenas se ríe de ti Calderón en tu cara, ¿no? Como lo intentó hacer hace 10 años. O pasa efectivamente lo que ha pasado con la gente en los primeros años de negociación con López Obrador, antes de que hubiera ese rompimiento, ¿no? Por las buenas no se consigue nada. Pensemos, por ejemplo, que la propia reforma educativa, la cual sigue siendo una de las demandas de la CENTE, en realidad estuvo paralizada desde el 2015, desde mediados del sexenio de Peña Nieto, por esas formas precisamente de protestar de la coordinadora y de imponer sus agendas a decisiones gubernamentales, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando no hay esa movilización masiva, cuando no hay ese bloqueo de carreteras, cuando no hay acciones que podemos calificar de violentas, pues simple y sencillamente son problemas que se ignoran, ¿no? Llega una coyuntura en la que no se pueden ignorar más y entonces vemos cómo resurgen todos estos discursos que abogan por las buenas maneras y que porque si los maestros llevan marros y que porque si los maestros van encapuchados, cuando efectivamente una no son la mayoría, evidentemente, pero la otra es que es la única forma en la que los voltean a ver, ¿no? Y sobre todo en coyunturas, insisto, como el presente. No sé, Jesús, si tuvieras ahí alguna impresión, yo quisiera comentar un poco ya sobre las demandas en específico para, digamos, no quedarnos tan solo en la movilización de estos días. Sí, adelante, adelante. Bien, nada más. La cuestión del USICAM, que digamos las tres demandas principales son un aumento salarial, que yo creo que es, digamos, la más atendible, no va a ser el 100%, pero muy probablemente por ahí empiecen negociaciones fuertes. Recordar simple y sencillamente que el salario promedio de un profesor en el país son 8 o 9 mil pesos mensuales. Para quienes crean que los profesores se hacen millonarios, ¿no? Con sus quincenas. 8 o 9 mil pesos mensuales, que es desde el sexenio de López Obrador se dijo que el salario mínimo para el maestro iba a ser el promedio registrado ante el IMSS, que son 17,000 pesos. Entonces, nada más para ponerlo sobre la palestra y que piensen quienes nos escuchen, el promedio del salario que está registrado ante el IMSS de trabajadores formales son 17,000 pesos y el maestro, el profesor de educación básica, no gana ni la mitad de ese salario, ¿no? Entonces, pienso yo que es una demanda bastante reivindicable y bastante elemental, ¿no? La cuestión de la UCICAM es un sistema que para la promoción, para el ingreso, la propia ley dice que a los 6 meses se otorga la basificación, mientras que la UCICAM se ha convertido en un filtro
digamos que pone ciertos frenos a la forma de operar. Por ahí decía la presidenta que ahora se facilita los traslados de profesores de sus bases de un estado a otro. Puede ser cierto, lo cierto es que la UCICAM se ha convertido pues en un bloque más, en un bloqueo más a las acciones. Y la principal, que es la ley de la reforma del ISSSTE. En algún momento quizá podamos hacer un programa sobre las pensiones en específico. El problema de las pensiones yo creo que es el problema de todos los estados del mundo, el problema más acuciante en términos demográficos y en términos presupuestales. No es un problema que se resuelva fácilmente. Y la demanda, digamos, de forma muy simple, es simple y sencillamente abrogar la ley del 2007 y regresar al esquema solidario previo, ¿no? En términos técnicos, sabemos y la coordinadora está plenamente consciente que es imposible un regreso tal cual, pero la demanda principal, lo que se está demandando simple y sencillamente es que las AFORES son negocios privados y que las pensiones se han convertido en un negocio privado y el negocio privado por naturaleza de los últimos 20 años, y ya no hablo solo de México, sino del capitalismo financiero internacional. Los fondos de pensiones se convierten en el recurso inmediato de las grandes inversoras mundiales, BlackRock, Vanguard, todas las que ustedes han escuchado, precisamente porque se convierten en eso, ¿no? En un recurso que está cautivo, que puede ser utilizado para inversiones especulativas, que no productivas, y lo principal, que no reditúa en la pensión del trabajador. Entonces, un trabajador se está jubilando con el 30% de su salario cuando, bueno, insisto, no es este el momento de desarrollarlo en extenso, simple y sencillamente señalar, aunque no se regresara a un esquema solidario como el previo al 2007, lo cierto es que sí hay que regular de forma distinta el sistema pensionario para que no sea el negocio que es. Por ahí, Martí Batres y el presidente hablan mucho sobre pensioniste y lo que insiste la CENTE y otros analistas es, pensioniste funciona exactamente igual que la FORE de Banco Azteca, por decir. El hecho de que sea del ISSSTE no la exime de estar dentro de estas lógicas de capitalismo, de acumulación, y el punto es ese, que no reditúa en las pensiones de los trabajadores. Entonces, eso es lo que se tiene que garantizar de una u otra forma, ¿no? López Obrador lo quiso hacer con un minifondo que no cubre las necesidades mínimas, pero yo creo que la solución va por ahí efectivamente, en buscar partidas presupuestales, en una reforma fiscal a la cual se ha negado la cuarta transformación en sus 8 años de gobierno, que pueda buscar la forma de distribuir mejor los recursos. No vamos a decir que las pensiones de los 70 se vayan a poder mantener en ese sistema, insisto, solidario, pero sí que es necesario terminar con con el lucro que se está haciendo de los ahorros de los trabajadores, ¿no? Sí, y que lo irritante es que, bueno, a fin de cuentas alienación, ¿no? Pero que la población, los obreros, digamos, de otros sectores, no acaban de ver justamente este asunto. En primer lugar, perder la imagen del maestro flojo y que gana demasiado, porque no es cierto. Afortunadamente, actualmente han salido muchas historias sobre todo de jóvenes maestros, lo que tienen que vivir en las comunidades para poder llevar la educación y cómo sí es un trabajo pues propiamente pues casi voluntario. Bueno, yo no sé, o sea, yo siento que nadie se mete de maestro para volverse rico, porque pues no, como que no, en ningún nivel, ¿eh? Y los universitarios lo sabemos bastante bien. Entonces, y por otro lado, pues esa cuestión, ¿no? O sea, como decías, no es volver a tener eso porque es imposible en términos estrictos, pero caramba, creo que cualquiera de nosotros estaría molesto si un banco ocupa nuestro dinero sin darnos rendimientos y aparte poniéndolo en riesgo, cosa que de por sí hacen, ¿eh? Por cierto. Pero bueno, aquí es peor porque es con todo el dinero que se está ahorrando y que va a permitirte una vida digna en tu vejez, ¿no? Entonces creo que justamente lo importante aquí es cambiar un poco la narrativa para dejar de ver a estos sectores como privilegiados y también reivindicar cada vez más pues el hecho de que los derechos laborales pues básicamente se ganan así, nadie viene a regalarlos, se ganan con lucha. Entonces, tenemos que enfocarnos más en qué vamos a hacer nosotros para conseguir lo que la coordinadora ha logrado en estos años y no en pues enojarnos porque ellos tengan esa capacidad para sentar al gobierno, ¿no? Creo que también, para finalizar muy brevemente, eh, creo que la cuestión también va por el hecho de que, en efecto, Sheinbaum también tiene un problema por la derecha. No por la derecha interna, porque esa está, bueno, desbaratada, es patética. Pero la presión de Trump sí está generando importantes efectos dentro de Morena y sí se ve, pues básicamente como una amenaza latente.
Y aquí creo que lo que hay que decir para la audiencia que crea que no es así, es que si algo pasara, cosa que no va a pasar, porque Estados Unidos no nos va a invadir, nuevamente hay que quitarnos esa idea, no necesita invadirnos para someternos, viene el Telecán y van a ver cómo nos someten. Pero en caso de que eso pasara, la gente y las organizaciones populares son las primeras que van a protestar. Yo no sé en qué cabeza caben la idea de que estas organizaciones van a estar felices de que llegue el imperialismo cuando son propiamente de izquierda y no de cualquier izquierda, izquierda independiente marxista, ¿de acuerdo? Entonces, abandonar esa idea de que le están haciendo el juego a la derecha y respetar justamente la lucha y aprender, pues básicamente de ella, ¿no? Paradójico del asunto, ¿no? Imaginemos una situación así, o no, o ni siquiera una intervención extranjera, ni mucho menos cuando regrese el PAN a gobernar, cuando regrese el PRI, porque no es si es cuando regresen, no van a ser los maestros del CENTE, los que protesten y los que defiendan sus derechos, van a ser los mismos de siempre, ¿no? La coordinadora, las organizaciones populares, los colectivos de desaparecidos, esos que han estado en las calles durante los últimos 20 años, 30 años y seguirán estando, ahora sí, como dice el lema de la CENTE, gobierne quien gobierne, ¿no? Entonces, efectivamente, y yo creo que a esa presión por parte de Trump y por parte de esa derecha internacional se suma, y yo creo que esa es la fundamental, la presión interna de Morena, ¿no? Porque al final del día volvemos a lo mismo. Morena sigue siendo un partido que en lo básico respeta los principios básicos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, cerrar con eso que tú comentabas, nadie se hace maestro para hacerse millonario, pero en los 60s, en los 70s, en los 80s, maestros, médicos y el personal militar gozaba de una estabilidad y olvidémonos del nivel salarial, simple y sencillamente de una estabilidad laboral que garantizaba el hecho de trabajar para el Estado. Y precisamente lo que recorta el neoliberalismo no es el tamaño del Estado, no es el adelgazamiento del Estado, no es que haya menos maestros, menos médicos y menos militares, es que lo hacen en condiciones peores, en condiciones de estabilidad peores, lo que ello conlleva. Por supuesto, el tema de las pensiones, pero también el tema de la vivienda, también el tema de acceso a los servicios de salud. Entonces, todas esas situaciones son las que empieza a deshacer el modelo neoliberal. No corre profesores, los precariza. Y eso es precisamente lo que está denunciando la gente, ¿no? La reforma del 2007 fue la puntita de pérdida de derechos laborales y eso es lo que va a seguir reivindicando la gente hasta que no haya respuestas más contundentes que citar a mesas de negociación pasado el Mundial, ¿no? Entonces, bueno, quisimos retomar el tema, seguramente lo vamos a seguir tocando la semana que viene, pues ya vamos a tener la inauguración del Mundial encima. Es un tema que por sí solo es interesante por los aspectos políticos, económicos, el negocio también de la FIFA con gobiernos nacionales, eh, pero la gente va a estar ahí presente, otras organizaciones populares van a estar ahí presente, entonces pues seguiremos sin duda atendiendo la evolución de estos acontecimientos y bueno, llevando aquí en el canal un análisis crítico, por supuesto, del gobierno, pero no nada más en términos coyunturales, sino pues en términos, como siempre lo hacemos, de análisis histórico sistémico, ¿no? La dejamos por aquí de momento, salvo algún comentario adicional, y como siempre agradecerles a todos su compañía, pedirles el apoyo al canal, comentario, discrepar de nosotros, pedir aclaraciones, compartir el contenido, dejar un like por aquí, y nos encontramos próximamente. Gracias a todos, gracias Jesús.